humedad con respecto a lo que vimos la semana pasada, hasta el martes, y de secado de lo que estamos viendo el día de hoy. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Permítame un momento, mientras que... mientras que abro Excel. Ok. Entonces vamos a revisar este ejemplo. Tuve un ejercicio de un examen de semestre anteriores. Bueno, entonces estamos en una industria textil. Algodón que es teñido y lavado se seca en una cámara. Para secarse se pone en contacto con aire caliente. Entonces tenemos que nuestro sólido, en este caso es algodón, y el gas que utilizamos para secar es aire caliente. En la cámara de secado, lo que ocurre es que los hilos de algodón, los paquetes de hilo, generalmente se colocan colgando del techo de la cámara, y entonces se hace pasar una corriente de aire seco a través de ese hilo que está colgando para que tenga lugar el secado. Entonces, el secado se hace por lote, es decir, agarramos esa cámara de secado, una habitación que se conoce como cámara de secado, la cargamos con una cantidad de algodón, y esa cantidad de algodón son 200 kilogramos de hilo. Entonces tenemos una cantidad que es 200 kilogramos de hilo que colocamos en la cámara de secado. Ese algodón tiene una humedad que es de 0.5 kilogramos de agua por kilogramos de hilo húmedo. Fíjense que la base es húmeda, ¿ok? Entonces tenemos una cantidad de humedad de 0.5 kilogramos de agua por kilogramos de hilo. Eso es lo que hemos llamado X minúscula. Fíjense que con esta información podríamos determinar cuál es la cantidad de agua que tiene el sólido. Por ejemplo, porque yo multiplicar 0.5 por 200 kilogramos de algodón húmedo, sabemos entonces que ese sólido tiene 100 kilogramos de agua. ¿Okay? La cantidad de agua que tiene el sólido es de 100 kilogramos por un balance de masa que tenemos ahí. El aire se calienta a 65 grados. Entonces, el aire que ingresa tiene una temperatura de bulbo seco de 65 grados centígrados y una temperatura de bulbo húmedo de 35.8. ¿Ok? Esta es una información que sabemos, conocemos. Hacemos una medida de aire seco, de temperatura de bulbo seco y de temperatura de bulbo húmedo. Un momento que Excel... De los datos de operación, se sabe
que la condición de velocidad de secado constante es de 0.5 kilogramos de humedad por hora por kilogramos de hilo seco. O sea, que nos dan una condición que va a corresponder a la condición de humedad crítica, donde tendremos una velocidad crítica como tal. Y además de eso, aquí tenemos el valor de humedad crítica, que es de 0.15 kilogramos de agua por kilogramo de hilo seco. La humedad de equilibrio es otro dato del problema. La humedad de equilibrio es de 0.01 kilogramos de agua por kilogramo de hilo seco. O sea que tenemos información sobre X crítico, tenemos información sobre X asterisco y tenemos la información que en este caso corresponde a la velocidad en el periodo de secado constante. Entonces lo que vamos a aplicar son las ecuaciones que hemos visto anteriormente para calcular los tiempos de secado. Entonces, comencemos con la información que tenemos. ¿Me están siguiendo? Sí, profe. Ok. Ok, limpiamos un poco el tablero para iniciar. Ok, entonces, tomamos un punto de referencia. Por donde entra el sólido, lo hemos llamado 1. Por donde sale el sólido, lo llamamos 2. ¿Ok? Esos son nuestros dos sistemas de referencia. Por donde ingresa el sólido, hay una humedad, esta que está acá, que es en base húmeda. Pues son kilogramos de agua por kilogramos de hilo húmedo. ¿Ok? Con esa información podemos calcular la humedad en base seca. Para calcular la humedad en base seca, simplemente X mayúscula es igual a X minúscula 1 menos X minúscula. Es decir, la humedad en base seca es igual a la humedad en base húmeda 1 menos base húmeda. Esto va a ser entonces, ¿qué? Kilogramos de agua por kilogramos de algodón seco. ¿Ok? Esta relación que encontramos acá. Luego vamos a la condición de salida, ¿ok? Queremos lograr una cantidad dada, que el algodón cumpla con una condición de humedad. Entonces, en esa condición de humedad que se alcanza en base húmeda 0.03, en base seca es de 0.03. Es decir, aplicamos la misma definición para el cálculo de la humedad en base seca. Entonces, nuevamente, base húmeda, base seca. Tenemos la humedad crítica en base húmeda y en base seca, es dato del problema. Y tenemos, además de eso, la humedad de equilibrio. Base húmeda, base seca. Es decir, kilogramos de agua por kilogramos de algodón húmedo, kilogramos de agua por kilogramos de algodón seco. ¿Okay? Entonces tenemos toda esa es la información que nos suministra el problema para el algodón como tal. Ahora del aire, la información que tenemos es temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo. Con estas condiciones nos vamos entonces a una calculadora psicrométrica y en esa calculadora psicrométrica podemos determinar la humedad relativa y podemos determinar la humedad que tiene el aire que está ingresando. Fíjense que la humedad que tiene el aire que está ingresando, expresada como kilogramos de agua por kilogramos de aire seco, es de 0.02569. ¿Ok? Eso es donde lo obtenemos. Con estos datos me voy a una calculadora psicrométrica como la que veíamos anteriormente y procedemos a determinar la humedad. Y puedo determinar también el volumen húmedo. El volumen húmedo para poder cambiar lo que son condiciones de caudal y condiciones de flujo másico como tal. No tenemos el flujo de gas. No tenemos el flujo del gas que tenemos. Ok. Bueno.
Para calcular el tiempo no lo necesitamos. Entonces lo que vamos a construir es la curva de secado. ¿Okay? Vamos a identificar la información que tenemos. Entonces, de esta curva de secado, conozco este punto, conozco este punto, conozco el punto final, conozco esta información. Son datos que tenemos. Y conozco la humedad que hay en esta condición de periodo de velocidad secado. Simplemente lo que tenemos es que matemáticamente interpretar la curva. Entonces veamos. Inicialmente, el contenido de humedad en base seca es 1. Este dato del problema. Inicialmente, tenemos que la humedad que tiene el sólido como kilogramos por hora por kilogramos de sólido seco vale 0.5. Hay que tener cuidado, hay que saber interpretar las unidades. Fíjense que en ese punto donde nos dice velocidad secado, nos está dando kilogramos por hora por kilogramos de sólido seco. Eso corresponde entonces a todo este punto que está acá. Aquí hay un LS, es igual a MS en las diapositivas que vimos anteriormente. Solamente cambio la nomenclatura para tener para